palabra. Buenos días y buenos días a todos. Daremos un par de minutos, quizá un poquito menos, para que la gente entre al Zoom y bueno, iniciaremos en un momento más. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos a nuestro tercer webinar sobre inversión social e impacto, casos y tendencias en América Latina. Y ahora este webinar será dedicado al capital catalítico. Hoy tenemos tres organizaciones, Sumatoria, Ally Ventures y Ditken Impact, quienes nos van a compartir cómo despliegan el capital catalítico y los resultados que han tenido para generar un mayor impacto en la región. Yo soy Alejandra García, jefa de investigación e innovación en Latimpacto y estaré moderando esta sesión. Solo para recordarles que tenemos interpretación simultánea en tres idiomas. Tenemos español, inglés y portugués. Y ustedes lo pueden activar yendo al icono, dándole clic al icono de interpretación, un globito, y pueden ustedes elegir el idioma de su preferencia. Si están utilizando su teléfono celular, ustedes pueden activarlo en la parte inferior de su teléfono, en los tres puntos, para seleccionar el idioma que prefieran. Antes de comenzar, y las reglas de la casa, bueno, principalmente les pedimos que ustedes pongan su nombre y el nombre de su organización al lado de su nombre para que podamos identificarlos. También tener sus cámaras prendidas en lo posible, mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. Y bueno, como siempre recomendamos, siempre escuchar con atención y hablar con intención y participar también, que tendremos una sesión súper rica hoy. Bueno, para esta sesión vamos a lanzar 3 casos de 20 nuevos casos que lanzamos este año y que forman parte de nuestra biblioteca de inversión social e impacto. Si ustedes, bueno, los 20 casos los ven aquí de diferentes organizaciones y si ustedes accesan a la página que se encuentra aquí de ecosistema-latimpacto.org, casos, van a encontrar 57 casos que empezamos a documentar desde el año pasado. Y es parte también del esfuerzo de Latimpacto de documentar las mejores prácticas y casos de éxito sobre inversión social e impacto en América Latina. Entonces los invitamos a visitar esta página donde ustedes puedan ver los casos uno a uno y también seleccionar, dependiendo el país, el ODS de su interés, el silo, instrumento financiero o donde la organización se ubica en el continuo de capital. Unos anuncios rápidamente. Este es el tercer webinar que hablaremos sobre capital catalítico, como ya se había mencionado. Tenemos 2 más para el resto del año. Uno sobre invirtiendo en género, el 4 de noviembre, y el último de este año, el 11 de noviembre, sobre inversión en conservación y sostenibilidad. También queremos aprovechar para comentarles que estamos iniciando con este webinar una serie de actividades en alianza con el Consorcio de Capital Catalítico, C3, donde tendremos varias actividades
de aprendizaje para poder ahondar sobre el capital catalítico. Entonces, hoy tenemos el webinar. El 22 de noviembre tenemos una masterclass donde se va a explicar un poco más sobre el concepto, cómo se utiliza, cuáles son sus limitaciones y cómo se puede desplegar dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, este será el 22 de noviembre. Si ustedes se quieren inscribir, por favor, pueden ustedes escribir a alan@latimpacto.com, .org, disculpen. Y el próximo año tendremos también cursos más intensivos para que ustedes puedan también aplicar estos conceptos en su organización. Además de que estaremos documentando casos en América Latina sobre capital catalítico. Entonces tendremos una serie de actividades este año y el próximo año. Entonces estamos muy emocionados también de compartirles todo este trabajo para ustedes. Bueno, como vieron en el título, ¿no? de esta sesión, será sobre capital catalítico. Y queremos, bueno, antes de iniciar, queremos brevemente pues, definir lo que entendemos por capital catalítico. Cuando nosotros hablamos de capital catalítico, hablamos de una subcategoría de la inversión de impacto que tiene una finalidad principal, que es el de movilizar más capital para el impacto en situaciones que el capital tradicional no llega. Entonces, la función principal de capital catalítico es cerrar estas brechas de capital. Entonces, lo que hace es conectar los mercados de inversión tradicional con las oportunidades de inversión con impacto social y ambiental que no cumplen con los perfiles de riesgo-retorno de estos mercados. Entonces, lo que hace, digamos, en términos un poquito más concretos sobre el capital catalítico, es que mejora el perfil del riesgo-retorno del recipiente de forma que pueda recibir una mayor participación de inversión. Entonces, un poco para situarnos en el concepto. Entonces, según la definición de Tideline en el 2019, hay tres aspectos que describen el capital catalítico. Uno es que acepta un riesgo desproporcionado y o un rendimiento concesionario, es decir, un retorno por debajo de las tasas del mercado, genera un impacto positivo y permite o tiene una adicionalidad financiera, que quiere decir que permite la inversión de terceros que de otro modo no sería posible. Entonces hay varias formas de cómo ver este capital catalítico y hay algunos ejemplos que aquí mostramos. Uno, tolera un riesgo elevado o incertidumbre que no es compensado. Por ejemplo, cuando existen iniciativas o emprendimientos que quieren servir a poblaciones desfavorecidas, o hay emprendimientos en países, geografías, en situaciones de sociopolíticas inestables. Ese es el tipo de riesgo que esa inversión pues, no se compensa. Segundo, acepta retornos por debajo de las tasas comerciales. Esto pues llamamos concesionario. Y también, o con la opción de aceptar términos no tradicionales de inversión, generalmente términos más flexibles. En tercer lugar, también vemos que el capital catalítico pues, puede también mejorar el perfil crediticio del receptor, ¿no? Por ejemplo, con el uso de garantías que respalden la inversión o incluso deuda subordinada que acepta una primera pérdida cuando incluyen otro tipo de acreditados, ¿no? Y por último, que yo creo que hay muchos, ¿no? Se ha escuchado por mucho tiempo, que es el capital paciente, ¿no? Es una forma también de ofrecer capital paciente. Y por esto entendemos, por ejemplo, que cuando es deuda, pues los tenores son más largos, o cuando es capital accionario, pues se diseñan estrategias de salidas también con un plazo más largo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de reflejar este capital paciente. Bueno, pues el día de hoy, como ya habíamos comentado, tenemos a 3 organizaciones y tenemos un panel fabuloso, ¿no? El día de hoy estamos muy contentos de que nos ofrezcan, ¿no? sus experiencias liderando estas organizaciones. Primero tenemos a Alexa Blaine de Ditken Impact. Ella es socia directora y cofundadora de Ditken Impact. Y ella nos va a hablar de los diferentes fondos de inversión que Ditken Impact tiene, con un enfoque en financiamiento a la medida, los instrumentos financieros innovadores que ellos ya están implementando y bueno, también el uso de la asistencia técnica junto con el capital catalítico en América Latina. Después seguirá Matías Kelly, quien es también director y fundador de Sumatoria.
y nos hablará de la innovación en el financiamiento mixto o blended finance en Argentina y el Cono Sur. Y por último, bueno, tendremos a Virgilio Barco, quien es socio director y cofundador de Alive, y él nos hablará cómo llevaron la visión de capital paciente al siguiente nivel, respondiendo a las necesidades del Missing Middle, con enfoque en Colombia y Perú. Y bueno, la metodología es muy sencilla, cada panelista tendrá 10 minutos para presentar los datos de su organización, sus pares o los demás panelistas tendrán un tiempo para comentar esa presentación o hacer alguna pregunta, y al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Entonces, adelante y bienvenida, Alexa. Thanks, Alejandra. And I'm going to be doing my presentation in English, so apologies for kind of killing the vibe here. It's great to be here. Thanks, everyone. As Alejandra mentioned, my name is Alexa Blaine. I'm here representing Deepkin Impact. And if you could maybe just advance the slide one. Who are we? We're an investment fund manager. We are exclusively focused on impact investing, and we currently manage 5 funds, all of which invest in Latin America and the Caribbean, and together total about 150 million in AUM. We have 25 staff now. Some of us are based in Canada, where I'm speaking to you from right now in Vancouver. And our larger offices are in Costa Rica and Mexico, with staff presence in Guatemala, Honduras, and Jamaica. And we invest through 2 primary verticals. The first is alternative finance, where we're really looking to support impact businesses, growing impact businesses throughout the region with tailored financial solutions, specifically mezzanine financing. And then our second vertical is sustainable energy, where we provide a variety of financial instruments ranging from equity to debt to small and medium-sized sustainable energy projects. And we have a specific emphasis on Central America and the Caribbean in that vertical. You can maybe just advance the slide. Thanks. So one commonality across all of the funds that we manage is a focus on small and medium-sized enterprise or small and medium-sized projects in the case of sustainable energy. And there's a reason for that. Small and medium-sized enterprises, or SMEs, are really the engine of economic growth, not just in Latin America and the Caribbean, but worldwide. And perhaps more relevant for this moment is that we believe that SMEs will be the engine of the economic recovery post-pandemic. Right now, governments can't borrow, large corporations can't access the capital markets, and SMEs are more critical than ever to prosperity and to really making up the decade that has been lost in many countries during the pandemic. And at that same time, we see an enormous financing gap for SMEs. 31% of enterprises have difficulty accessing finance, and we believe that the amount of capital that needs to flow to SME needs to increase by like 5 times, orders of magnitude. And that's due to a number of risks, or rather a number of challenges that these businesses face. One, of course, is perceived risk. Another is a mismatch between the type of capital that is available and the type of capital that SMEs need. And then the other is that we've noticed a widespread interest and appetite to advance gender equality in the companies that we invest in, but a lack of practical tools to know how to do it. So if you could advance the slide. Oh, yeah, perfect. So we know that money alone is not the solution to this central challenge that we're facing. And so over the 10 years that we've been working as Deepkin Impact, we've really shifted from perceiving ourselves as capital providers to a provider of comprehensive solutions for impact businesses. And that is something that we address in a number of different ways. One is on the supply of capital side. So we have needed to use blended finance in many of our funds
as a means of raising capital to deploy in the sectors and the countries where we see it as being needed most. So we manage a number of funds that have raised capital ranging from, first loss capital from catalytic investors, market rate capital, and also development finance institution capital. And we spend a lot of effort making sure that the funds are structured so that each investor has the right risk return ratio to achieve what they need to financially, but also that they are achieving the impact and the mission that they have set. And then on the demand for capital side, innovative financing solutions or tailored financing is something that we have seen tremendous demand for. Really outside of kind of common equity and senior debt, that there's a lot of appetite for investments that are structured to the specific needs of each portfolio company. So we've been pioneers in terms of revenue-based financing structures and also innovative mezzanine financing for impact businesses in a wide variety of sectors, as well as in the sustainable energy sector. And then the kind of third piece is the application of technical assistance. So most of our funds come with technical assistance support. And we're not consultants. We don't provide technical assistance to companies, as a kind of business strategy. We support businesses with technical assistance as a means of amplifying what we're doing through our managed investment funds. And typically that means doing one of two things. One is that we incubate or accelerate companies or projects to investment readiness such that our funds can invest in them. Or number two, we use technical assistance to deepen our impact, specifically around our gender mandate. And so this is really meeting companies where they're at in their gender journey and being able to not just assess, perhaps gender gaps in their business and set objectives with the company, but also bring the tools and expertise to help those companies advance and really start closing some of those gaps. All right. So I guess, how do we know if what we're doing is working? Well, at the firm level, one of the things that we pay attention to is our effectiveness at mobilizing capital. And that means not just the amount of capital, but also the diversity of investors that we're bringing to our funds. So, I think development finance institutions have been a major provider of capital to impact investing in the Latin America and Caribbean region for many years, and they continue to be a hugely important part of the ecosystem. But we're really motivated by bringing private sector capital because we believe that that's the key to mainstreaming impact investing and to ultimately achieving the scale that we need to solve these very pressing challenges. And, sitting here in Canada, 10 years ago, impact investing really didn't exist in any meaningful scale in Canada. And so we launched one of our first funds, the ELU Women's Empowerment Fund, and specifically designed it to bring Canadian investors to the table. And so that meant designing a risk return product that worked for Canadian institutions that perhaps were new to impact investing, were perhaps new to international or emerging market investing. And then we also designed products that would bring Canadian individuals into our funds. So we designed a bond that would be eligible for tax-deferred savings plans so that Canadian individuals could put impact in their portfolio. Secondly, the kind of capital that we deploy is typically risk capital. So we're really sitting in that mezzanine space that allows the companies that we're investing in to access other forms of financing that are often available in the domestic or regional market. So as an example, our Caribbean Basin Sustainable Energy Fund is a $27 million fund, but all of that capital has been deployed into projects as risk capital, and those projects have in turn levered over $200 million of third-party capital. And that's really, getting the most bang for your buck when it comes to impact investing. We also track the number of engagements, which is really touch points with our companies beyond that investor-investee relationship, as well as team diversity, meaning our own team at all levels. And so,
we've put a lot of emphasis on achieving diversity in terms of gender, ethnicity, and language at all levels of our organization, from investment professionals to the board of directors. And then at the fund level, we monitor a number of core metrics, in terms of looking at, on the alternative finance side, the number of clients that we're impacting, the type of impact that we're having. And then on the sustainable energy side, we're looking at the capacity and generation that we're adding. So always supporting new capacity and new generation, as well as what impact are those projects having in terms of CO2 displacement. Then on the gender side, we started with Gender Lens Investing through the ELU Women's Empowerment Fund, which was the first Gender Lens Investing Fund for the LAC region. But we've since deployed our Gender Lens Investing framework across all of the funds that we manage and the funds that we will manage in the future. And that has allowed us to start gathering some really interesting data where we are assessing companies at the moment of due diligence, but then can also see how they are advancing in terms of their gender business metrics over time. In some cases, during that period that we have applied an engagement strategy to address women in governance and leadership, or developing a new gender smart product, or gender community engagement on the sustainable energy side. And then perhaps I believe this is my last slide. So what have we learned? We've learned that blended finance is a tremendously powerful tool and is truly critical to our achievement of our impact mission. So when we look at, for example, we manage the Honduras Renewable Energy Financing Facility, and that fund was designed to catalyze small and medium-sized sustainable energy projects in Central America. We received first loss capital financing from the climate investment funds that was specifically designed to take risk in smaller economies in Central America. And as a result, we were able to raise 30 million, then fully deploy that capital, and again, have that multiplier effect of bringing domestic capital markets to the table. And, I think it's evidenced by the proportion of our portfolio that is in smaller markets. So we have, we're in one of our largest markets is Dominican Republic. We've invested in Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haiti. And that's really a credit to the investors that are willing to put their capital at risk to focus on sectors and countries that really need bridges to capital access. Partnerships are tremendously critical. Long-term partnerships are the way that we do business. It's in our mission statement. A lot of our investees, we've been investors for a decade or more, and we seek to cultivate partnerships that evolve over time. So one example is our relationship with ProMujer, which is a women's development organization focused on Latin America. We began as investors in ProMujer's operating subsidiaries over 10 years ago, and deepened the relationship over time to the point that we're now co-managing the ELU Women's Empowerment Fund, with ProMujer actually integrated into investment decision-making, sitting on the investment committee, on our Gender Smart committee, and helping to determine how the fund allocates its capital. Business support services or technical assistance are absolutely a game changer in terms of our ability to source really high quality pipeline and to bring those opportunities to fruition, and to be able to actually provide them with capital and see those businesses succeed. And then lastly, gender smart practices. This is, as impact investors, we see it as our responsibility to build the business case in Latin America and the Caribbean for gender smart investing, and that ultimately it's just going to be smart investing. And this is an approach that needs to be applied in every sector and in every deal that we do. Thank you. Thank you, Alexa. Muchas gracias, Alexa. Bueno, pues un poco para resumir, ¿no? El caso de Deepgen Impact, yo creo que hay esta visión sobre este gran rango de servicios que ellos proveen.
es muy interesante ver que Ditken Impact tanto ve la oferta como la demanda, ¿no? O sea, la oferta en términos de cómo movilizar a más inversión en los sectores que más lo necesitan, y utilizando o combinando capitales, ¿no? Para ajustar pues, los diferentes perfiles riesgo-retorno, ¿no? Para entrar en estos sectores. Y por el otro lado, bueno, la estructuración de instrumentos innovadores, ¿no? Que también se ajustan a las necesidades de los emprendimientos. Por parte de la demanda, bueno, vemos que la asistencia técnica también forma o tiene un rol bastante importante, ¿no? Entonces, ver que eso también se aplica independientemente del fondo que se utilice y que se implementa en toda la cartera, ¿no? Y bueno, y obviamente pues este enfoque de género que creo que también ha trascendido, ¿no? A través de los años, ¿no? No solamente en un fondo, sino tener esta visión en toda la cartera de inversión de Ditken Impact. Entonces es realmente impresionante todo el trabajo que han hecho en estos 10 años, ¿no? De su creación. Entonces vamos a pasar quizá con Virgilio, si tienes alguna pregunta o comentario para Alexa. Alexa, thank you so much for that presentation. And I had heard of Ditken Impact, and I read the case study, and really impressed by what you're doing. So thank you also for that overview. Well, one of the things that was highlighted in the case study, and sort of something that I understand you've been seeking, is to find a balance between financial returns and impact, and sort of to, you know, sort of from what I understood was not be impact first, not be finance first, but really find sort of a medium ground there. I just wonder if you could talk to us a little bit about how you're approaching that, and sort of how you're achieving that balance. Mm-hmm. which is so it seems elusive to many. Extremely, and thank you for the question, Virgilio. And actually, I was noticing in your case study that I think you're doing some very sophisticated things on this side. And I had the same question for you around how you're kind of measuring impact in a quantitative way that allows you to balance it against financial returns. So I can't wait to learn more about that. You know, for us, yeah, we do seek to have a balance. We don't believe that that you're sacrificing impact by pursuing market rate returns. So all of our funds have that objective, which is to achieve market returns. In some cases, you know, we are able to take more risk than other investors while still achieving market returns because of the blended finance that we have in place. So that allows us to perhaps invest in markets that other private sector investors are not. And we've seen that quite frequently, especially with our sustainable energy funds, that we face little or no competition in those deals because most other investors say that the projects are too small, that they are not at an investment ready stage, that they need too much support, or that they're not bankable. And so I think that's really the moment that we become impact first, where we say yes, where others say no. And we do that also on the gender lens, like through our ELU Women's Empowerment Fund side. We're investing in mid-sized businesses for the most part in that fund. And you know, we're debt investors, so this is a somewhat more commoditized instrument, but we're investing in markets that a lot of other investors are, you know, would de-emphasize. And so that's again a way that we pursue impact. It's something that we're continuing to work on, and I think the techniques around measuring impact in a more quantitative way against financial returns are evolving, and something that we'd love to learn more about. Thank you. Thank you, Alexa. Y Matías, te damos también la palabra. No sé si tengas alguna pregunta para Alexa. No, muchas gracias. No tengo preguntas para Alexa. Buenísimo. Pues dándote la palabra a ti, Matías.
Si quieres empezar con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Te voy a pedir, Alejandra, si simplemente se puede poner el slide de descripción general, ese mismo. Y bueno, la idea es poder contarles, más que otra cosa, una historia que nos ha llevado a encontrarnos con el capital catalítico y con una forma de hacer blended finance que me parece que puede ser o que puede resultar interesante. Sumatoria es una pequeña organización de Argentina, una organización que básicamente desarrolló un modelo de crowdlending en los primeros 10 años de historia y muy enfocado a trabajar con una mirada muy de experimentación y empezar a pensar cómo podría ser el modelo de finanzas alternativas y a discutir y a conversar. Y teníamos esta plataforma de crowdfunding, de crowdlending. Y hace un poco más de 2 años, hace 3 años, empezamos a pensar que la tesis de captación vía crowdlending nos parecía insuficiente. Insuficiente por el mercado, insuficiente por el público, insuficiente por nuestra propia capacidad de gestionar pequeños aportes de inversión. Entonces empezamos a desarrollar un modelo de fondos un poco más grandes e institucionales. Hago algunas aclaraciones. La primera aclaración importante es que de lo que voy a hablar es de Sumatoria en Argentina, pero desde Sumatoria estamos ya trabajando en algunos otros países, en Bolivia, y trabajando esta misma estrategia en la región con un fondo llamado Delta, un fondo de Blended Finance, que, como decía, si bien nosotros empezamos a trabajar en el año 2010-2011, los primeros 10 años fueron orientados a esa tesis de crowdlending y los últimos a una tesis de captación en términos de grandes fondeadores institucionales, que Sumatoria tiene 2 sujetos a los cuales apoya, con préstamos o con inversión, ¿no? Entonces, un sujeto es el emprendedor de triple impacto o el emprendimiento de triple impacto. Es decir, ese emprendedor que tiene una capacidad de management, que tiene en general una empresa, pero que decide por mercado, por conciencia o por lo que sea, desarrollar un modelo de triple impacto. Y por otro lado, apoyamos o financiamos a otro sujeto, a otra unidad productiva, que es la que nosotros llamamos unidad productiva de la economía popular, que podríamos en la región identificar como una especie de evolución por volumen y por asociatividad del microemprendedor o de la microemprendedora. Es decir, no son créditos de microemprendedor o no son microcréditos, son créditos más grandes, pero tienen como la misma lógica en términos de la unidad productiva. Es decir, organizaciones que conformadas en general por personas donde la mitad de ellas no terminó el secundario, donde en general el management es muy deficiente, donde la productividad es muy baja, donde la informalidad es muy alta, donde, por supuesto, el acceso al financiamiento es muy limitado, en términos formales, lo cual no implica que en términos informales esté limitado ese financiamiento, ¿no? Ahí sucede como una situación particular. Entonces, en esa mirada o en esa lógica, Sumatoria apoya con crédito, y ahora vamos a empezar a hacerlo con inversión, a estas 2 organizaciones. Quizás contarles que esas organizaciones nosotros las separamos en el modo de cómo hacen lo que hacen en estas 2 organizaciones que les contábamos, y podríamos incluir también instituciones de microcrédito, y después los verticales o los sectores que abordan estas organizaciones, estas unidades productivas, tienen que ver, como decía recién, con inclusión financiera, es decir, organizaciones que otorgan microcréditos, microfinanzas e inclusión financiera. Todo lo que tiene que ver con agroecología, alimentación saludable, economía circular, reciclado,
digo, no nos importa tanto y no salimos a buscar sectores específicos. Lo que sí nos importa es buscar a un sujeto que esté encuadrado en estas variables, ¿no? Entonces, ahí va la historia. Nosotros empezamos con un fondo privado. Creamos un fideicomiso, un fondo privado en el 2020, donde los inversores nos solicitaban algo de rentabilidad y un nivel de garantía o de seguridad preestablecido. Empezamos a otorgar esos créditos y empezamos a desarrollar ese modelo de solo con inversores y empezó la pandemia. Nos encontró el COVID y empezamos a recibir un montón de solicitudes de financiamiento y a rechazar muchas de esas solicitudes por una cuestión de tasa de interés. La tasa del inversor era muy alta respecto a la tasa que nosotros podíamos colocar ese dinero y por las características de garantía que nos solicitaba ese vehículo privado, que en ese caso era un fideicomiso. Es un fideicomiso porque sigue existiendo. Entonces creamos un segundo fondo que se llama Covida y es un fondo que se sostiene ya no en inversores, sino en capital filantrópico. Es decir, nos recibíamos donaciones institucionales, donaciones muy grandes, y las prestábamos. Entonces, ¿qué permitía eso? Bueno, permitía que podíamos prestar a una tasa mucho más baja y podíamos llegar a proyectos mucho más, con mucho mayor impacto social. ¿Okay? La aclaración capaz que está de más, pero eventualmente en Argentina los picos y los valles de inflación y de tasa de interés son muy extremos, ¿no? Digo, tenemos tasas de interés muy altas de referencia porque la inflación es muy alta, casi el 100%. Entonces, en ese momento tomamos una decisión y es básicamente lo que tenía ganas, o lo que me parecía que era interesante contar en el caso, que fue vincular estas dos variables, es decir, vincular el fondo de inversión con ese fondo de capital filantrópico. Que al vincularlo, es decir, al combinar estas dos fuentes de dinero, nos encontramos con ese capital catalítico o con esa mirada del blended finance, ¿no? Tomamos la decisión de que íbamos a ser una organización que otorga fondos de Impact First, no only impact, digamos, no solo impacto. Nos interesa mucho la rentabilidad para el inversor, porque es la única forma que podemos desarrollar el volumen necesario. Entendemos que el volumen de nuestra capacidad de financiamiento está dado a partir de los inversores, está dado a partir del inversor que busca bueno, garantía sobre su dinero, rentabilidad e impacto cada vez más, y la posibilidad de reducir la tasa o la posibilidad de econometrizar el impacto en la tasa de interés nos lo da ese capital de donación. Entonces, lo que nos permitió fue profundizar nuestro proceso de evaluación. Primero hacemos una evaluación de impacto, como decía recién. Si pasa esa evaluación de impacto, hacemos una evaluación de riesgo en donde analizamos o evaluamos capacidad de repago y voluntad de pago. Y ese proceso nos da una tasa de referencia. Es decir, que la tasa que nosotros le ofrecemos está vinculada a la capacidad de pago, pero fundamentalmente al impacto social y al impacto ambiental que esta operación genera. Entonces, lo que nos permitió fue encontrar ese mix entre donación e inversión. Y que para que tengan una idea es más o menos 1 en 4. En cada propuesta que nosotros otorgamos, mezclamos una parte de filantropía o de subsidios o de aportes no reembolsables, como les guste, con 4 partes de inversiones. Entonces, de una manera bastante extraña, dijimos, bueno, ¿dónde está el dinero de los inversores? ¿No? En Argentina el proceso de inversión es bastante limitado, por lo tanto dijimos, bueno, ¿dónde está esa inversión? Y salimos al mercado de capitales. Empezamos a emitir bonos, a emitir instrumentos públicos para poder financiar nuestra operación. Y de una manera bastante novedosa emitimos el primer bono en diciembre del año pasado, primero con una tasa de interés adecuada para el inversor, una tasa de mercado,
y etiquetado social, es decir, que una consultora nos etiquetaba y nos planteaba esa dimensión social de una manera muy, muy clara, y sobresuscribimos, quiero decir que tuvimos más demanda de la que nosotros habíamos emitido. Por lo tanto, podríamos interpretar que hay un mercado atento y dispuesto e interesado en financiar este tipo de iniciativas. Emitimos un segundo bono hace un par de meses. En este caso fue un bono sustentable, es decir, social y ambiental y con perspectiva de género, teniendo en cuenta que el porcentaje es un porcentaje muy alto, es el 70% de la inversión que hace Sumatoria está vinculado a temas de género, por lo tanto emitimos un bono de género. Y estamos emitiendo un tercer bono ahora en 3 semanas, y el segundo bono también fue sobresuscripto, es decir, también tuvo más demanda que nuestra propia necesidad o que nuestra propia emisión, digamos, ¿no? Quizás como para ir concluyendo, lo interesante en el caso nuestro es que somos muy pequeños, muy específicos, que abordamos a un sujeto muy, muy claro, digamos, y que encontramos en el Blended Finance o en este capital catalítico una respuesta muy potente a poder no exigirle al inversor más de lo que el inversor está dispuesto a dar y poder mezclar eso con aportes no reembolsables. Y de esa forma encontrarle como la mayor virtud para cada una de las fuentes de dinero, ¿no? Esto mismo, como decía antes, lo estamos empezando a desarrollar con este fondo Delta en la región, por supuesto, con una perspectiva mucho más equilibrada en términos de tasa. En Argentina nosotros planteamos tasas, no sé, 20 puntos o 30 puntos de tasa, que eso es altísimo. En la región entendemos que van a ser 1, 2, 3, 4 puntos de tasa, ¿no? Y eso es mucho más equilibrado. Y la otra cuestión que me parecía que también es interesante es que hemos aprendido a la fuerza y orgánicamente, digamos, las dos cosas, a poder evaluar impacto en los proyectos a los cuales nosotros financiamos, evaluar nuestro propio impacto para poder etiquetar y que el mercado de capitales pueda comprender que está y por qué está invirtiendo en un producto etiquetado social o ambiental. Y eso nos ha permitido también reportar, ¿no? Y reportar impacto como forma de ese proceso. Entonces tenemos indicadores muy claros en inclusión financiera y equidad de género, indicadores en economía social, en todo lo que tiene que ver con agroecología y producción de alimentos sustentables, y todo vinculado a los ODS, ¿no? Entonces, esa posibilidad de analizar desde el minuto 1 resultados sociales le da al inversor una perspectiva de mucha mayor seguridad. Así que bueno, muchas gracias y eso era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Matías. Y es un caso, bueno, Sumatoria muy, muy interesante, sobre todo ver el trayecto que ustedes tienen, ¿no? Como empezando como una plataforma de crowdfunding hasta, bueno, ya emitir su tercer fondo, ¿no? Próximamente. Entonces, los invitamos a leer el caso porque está ahí documentado, pero sí, este es un caso muy, muy visible de capital catalítico, sobre todo en donde ustedes operan, ¿no? Con estos picos y valles de inflación en Argentina y también en abrir o dar mayor acceso al financiamiento, sobre todo a estos microemprendedores que en su mayoría pues sí están en la economía informal. Entonces sí es un reto bastante fuerte, bastante grande y es donde pues se asumen pues más riesgos, ¿no? Y bueno, el caso de Blended Finance de ustedes pues también es bastante claro, ¿no? En esta combinación de fondos de inversión con capital filantrópico hasta tener los bonos que se están emitiendo, ¿no? Y poder también comunicar o integrar estos indicadores de impacto, ¿no? En el mercado de capitales, lo cual también es un gran esfuerzo. Pues muchísimas gracias. Le doy la palabra a Virgilio para ver si tiene alguna pregunta o comentario sobre el caso de Sumatoria. Sí, Matías, muy interesante
lo que están haciendo. Me pareció fascinante realmente el caso y cómo realmente ustedes están, eso no lo he visto en ningún lado, cómo el costo del préstamo lo ajustan al riesgo y al impacto que se está teniendo. Y me interesa mucho entender cómo, y entiendo que hay un algoritmo que permite establecer esa tasa de interés. Dependiendo, digamos, menor la tasa, si es un mayor impacto. Me corrige si entendí mal. Quería preguntarte, digamos, ¿cuál es esa evaluación de impacto que hacen? En particular, digamos, cómo distinguen entre un proyecto que puede tener una escala muy grande, pero quizás no tanta profundidad, o un proyecto que tenga un alcance más limitado, pero mucha profundidad? Entonces, como hay tantos tipos de impacto, ¿cómo hacen para definir ese nivel de impacto para luego calcular la tasa de interés? Bueno, muchas gracias, Virgilio. Como varias cosas. La primera es que cuando nosotros hablamos de riesgo, cuando nosotros hablamos de riesgo, cuando nosotros emitimos un bono, para el inversor el riesgo es muy bajo, porque el bono sale avalado por una institución bancaria. Por lo tanto, el inversor casi les diría que no tiene riesgo. O tiene riesgo un banco argentino, digamos, un banco internacional. Por lo tanto, es un banco, no es cero, pero es muchísimo más bajo que el riesgo sumatorio, por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros lo que hacemos es medimos la mora como si fuésemos una institución de microcréditos, y tenemos una mora de menos del 1%, ¿no? Nuestra mora 30 días es menos del 1%. Por lo tanto, empíricamente podríamos demostrar que tenemos un riesgo muy bajo. ¿Okay? Eso en términos iniciales. La segunda cuestión, que nosotros configuramos una especie de función polinómica, para hacerlo simple, que incluye la tasa de referencia del mercado argentino, que es una tasa Badlar, pero podríamos identificar una tasa de referencia en cualquier país o en una región, o tomar una tasa de referencia global. Eso reduce, esa tasa se ve reducida en una especie de ventana por el impacto. Ahora vuelvo a esto, pero se ve reducida o no por la evaluación de riesgo o por la capacidad y voluntad de repago, y eso nosotros lo evaluamos. Y se ve también reducida por algo que llamamos índice de confraternidad, que básicamente, si la situación de la organización o de la unidad productiva tiene menos acceso a financiamiento, bajamos la tasa. Porque básicamente tenemos como dos sujetos tan distintos entre un emprendedor de triple impacto o una empresa de triple impacto y una unidad productiva de la economía popular, que de alguna forma lo que queremos hacer es acompañar a ese sujeto de la economía popular, que probablemente no tenga acceso al banco, que probablemente se financia de una forma mucho más compleja. Y por último, el comité de crédito tiene potestad para subir o bajar esa tasa solo un par de puntos, solo muy poquito, para poder, para no romper o para no lastimar esa ecuación. Y eventualmente la mejoramos o la cambiamos una vez por año. Eso por un lado. Y después, la otra cosa que preguntás, y que sí, que es muy importante, nosotros hacemos la evaluación de impacto, es una evaluación que la empezamos a hacer hace 3 años, que la vamos mejorando una vez por año. Tenemos una especie de seminario anual interno que nos reunimos para trabajar y mejorar la evaluación de impacto. Y ese seminario en general es con algún socio o con algún actor del mercado que no somos nosotros. Entonces, por ejemplo, lo hicimos en algún momento con Sistema B, lo hicimos con alguna consultora, no sé, pero lo vamos mejorando. Y esa evaluación tiene distintas áreas, que por supuesto la puedo pasar y la podemos publicar porque tenemos, como todo es muy abierto, pero tiene que ver con
la teoría de cambio de esa organización y después una apertura de áreas, clientes, proveedores, comunidad, es decir, abrimos bastante el juego para poder evaluar. Y una de lo que evaluamos son los resultados sociales. Y esos resultados sociales van a ser bien distintos en un pequeño taller de barrio que necesita un crédito pequeño y que probablemente un resultado social será la integración de 1 o 2 empleados, no sé, que estuvieron en la cárcel, y muy distinto a una organización que no sé, que necesita muchos millones de pesos para crear selva en un lugar donde había un campo de producción agropecuaria. Entonces, lo evaluamos todo. Tenemos un equipo en términos de riesgo a cargo de Andrés Shapiro, que es un actuario muy sólido y que estamos todo el tiempo como trabajando sobre esta variable porque nos parece que es fundamental, ¿no? Gracias, Matías. Gracias. Alexa, ¿alguna question or comment for Matías? Sure. Thanks so much, Matthias. The model. Oh, sorry. I could hear the translator over myself. Thanks so much, Matthias. Your model is it's fascinating, and I think you're doing so many innovative things in your business, and it's really a credit to your organization. I was fascinated to read about how you are reducing interest rates for businesses that have higher impact. And that's something that we're just now seeing, for example, development finance institutions doing on the gender bond side, where, for example, they'll make a loan to a project or a company, and then if that company achieves certain objectives, then the interest rate will come down. For example, if they put a woman on the board, or they engage in gender smart community engagement. Is that how the model, do you see merit in that model, or are you kind of reducing the interest rate based on the impact that the business is having, and then however they operate from that point on, the interest rate stays low? Or are you kind of setting objectives that they need to achieve in order to maintain that lower interest rate? Perfecto. No te escuché a vos, pero por suerte, escuché la traducción. No sé qué habré tocado, pero perfecto. A ver, nosotros tenemos voy a hacer un contexto muy cortito, pero en Argentina la tasa de inflación es del 100%. Por lo tanto, es determinante poder incluir el impacto y econometrizar el impacto. Es determinante, ¿no? Porque realmente es muy importante. Y para mí también es importante a la hora de hablar con inversores de que la inversión de impacto requiere, o que la nueva economía o que la economía de impacto requiere tasas más bajas. Y esas tasas más bajas son una necesidad. Y es como, yo siempre pongo el ejemplo al revés, ¿no? Como, ¿cuánto estoy dispuesto yo a pagar, yo Matías, cuánto estoy dispuesto a pagar una remera, como ropa, que estoy seguro que no la hizo un esclavo? Bueno, yo en lo micro estoy dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Estoy dispuesto a pagar un poco más. Entonces, en algún punto tenemos que pensar en cómo hacemos eso en términos de evaluación, de inversión de impacto, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y nosotros encontramos en el capital catalizador, en el blended finance o en la filantropía, esa respuesta, ¿no? Para poder llevar una propuesta que valore el impacto, ¿no? Y sin duda, tenemos que poder mezclarla, y nosotros ya lo estamos haciendo con resultados sociales. Sí, por ejemplo, en el Fondo Gran Chaco, nosotros tenemos un fondo en el bioma del Gran Chaco americano, que incluye Bolivia, Paraguay y algunas provincias argentinas. Entonces, si el emprendimiento cumple con los objetivos que se plantea, tenemos que poder hacer como este contrato de pago por resultados inverso, en este caso, porque sería con una tasa baja. Digo, tenemos que poder hacerlo. Es fundamental que nos rompamos la cabeza pensando cómo hacer este tipo de cosas. Es muy importante, porque eso nos va a dar mayor impacto y mayor resultado hacia los emprendimientos que financiamos, y nos va a dar mayor certeza hacia los inversores y mayor certeza hacia los donantes, que están dispuestos a catalizar inversión
a partir de lograr resultados sociales, ¿no? Entonces, me parece que es una ecuación muy importante. Y esto que traes, Alexa, es fundamental. Pero tenemos que pagar cada vez más por resultados que por actividades. O sea, tiene que pasar la era de pagar por actividades. Tenemos que poder pagar por resultados. Cuando digo pagar, me refiero también a reducir tasa, ¿no? Estoy diciendo lo mismo en ese sentido, pero está buenísimo, sí, lo que traes está buenísimo, gracias. Muchas gracias, Matías. Pues perfecto. Y ya para nuestra última presentación, Virgilio, adelante para explicarnos un poco más cómo lo hace Alive Ventures. Entonces, si quieres compartir pantalla. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Alive es un administrador de fondos de impacto. ¿En qué diría yo que nos distinguimos? Por un lado, en que realmente nos tomamos el impacto muy en serio. Tenemos obviamente un reporting que acerca con nuestros inversionistas, pero invertimos muchos recursos y mucho tiempo en entender el impacto. Tenemos una alianza con una organización que se llama 60 Decibels para hacer con cada inversión recurrentemente mediciones de impacto. Para entender qué está pasando en cada empresa, qué podemos extrapolar del sector y qué está pasando a nivel del portafolio. Y esto tenemos una persona dedicada a impacto, porque es que creo que si en ese sector no le damos más importancia y no comunicamos bien el impacto, pues veamos, no vamos a lograr que crezca. Implementamos una estrategia de inversión de lente de género que, teniendo en la realidad de nuestra región, donde hay desafortunadamente muy pocas empresas fundadas o de propiedad o manejadas por mujeres, invertimos obviamente prioritariamente en esas empresas, pero si no, lo que hacemos es asegurarnos antes de hacer una inversión, asegurarnos que el equipo emprendedor está comprometido con la equidad de género. Si eso no lo vemos en el momento del due diligence inicial, no seguimos adelante. Y luego hacemos un engagement con las empresas para promover la equidad de género dentro de las empresas y con sus proveedores, sus clientes. Y para eso también tenemos una alianza con una organización que se llama Value for Women, porque hemos visto que es difícil para nosotros como inversionistas, aunque hay un caso de negocios, como lo mencionaba Alexa, muy fuerte de inversión por el ente de género, es más fácil cuando tenemos un tercero que está como coayudando, digamos, esos cambios culturales y organizativos que requiere la implementación de una política de género. Estamos creando una comunidad de práctica con nuestros inversionistas, los tenemos súper cercanos, tratamos de aprender de ellos aprenden de nosotros. Todos los inversionistas que nos están dando capital catalítico están comprometidos con el impacto, y entonces hacemos mucho trabajo conjunto con ellos. Lo que vamos aprendiendo lo vamos comunicando, y también lo vamos comunicando al sector, todos los insights, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos dando, porque creemos que es importante para crecer el sector. Y finalmente, igual que Ditken, creemos que es muy importante lograr un balance entre el retorno financiero y el impacto social. Si el sector no demuestra, digamos, algunos rendimientos interesantes, es difícil que se mueva un capital importante hacia este sector. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos en empresas que se apalancan en tecnología o en innovaciones para enfrentar los grandes retos que viven comunidades de bajos ingresos en América Latina. Digamos, es un poco más técnico, pero son empresas
que llamamos de crecimiento temprano. Son empresas, digamos, medianas, tienen ventas más o menos de $1 millón. Típicamente entramos como en una etapa temprana, ¿no? Pre-serie A, una serie A, liderándolo, ayudando a atraer otros inversionistas con unos tickets entre 500,000 y 3 millones, utilizando distintos instrumentos, pero la verdad es que casi todo lo que hacemos es equity o deuda convertible, que creemos que es lo que mejor se acomoda a esas etapas tempranas. Y hemos enfocado nuestras tesis de inversión alrededor del impacto. Entonces, hemos identificado como 3 grandes temas que nos parecen que son como los grandes retos que tienen las personas de bajo ingresos en América Latina para salir de la pobreza o de la vulnerabilidad. Uno es, digamos, empresas que de alguna forma están apoyando el ingreso al mercado laboral formal. Eso pues es una forma muy poderosa de salir de la pobreza, y a la formalidad pues genera una serie de beneficios muy importantes. Entonces hay empresas de EdTech, empresas que están haciendo colocación de personas en empresas. La segunda son empresas que apoyan pequeños emprendedores, pequeñas empresas, productores rurales, para mejorar, para ser más exitoso como pequeños emprendedores. Entonces ahí hay inversiones en FinTech, en AgTech, en distintas empresas que apoyan ese tipo de emprendedores. Y finalmente empresas que están llevando productos y servicios críticos para comunidades de bajos ingresos, digamos, donde hay brechas en la provisión de los servicios públicos. Entonces, energía, por ejemplo, hay una cobertura muy importante de energía en América Latina, pero hay áreas donde no llega. Entonces ahí apoyamos empresas que estén llevando soluciones de energía solar distribuida a esas comunidades. Aparte, digamos, del dinero que proveemos, digamos, en esta fase inicial de la vida de las empresas, más que capital se requiere realmente ese acompañamiento. Las empresas digamos, tienen claro su negocio, pero tienen debilidades en su medición de impacto, en su gobierno corporativo. Todavía tienen temas de talento o operativos, están planeando su crecimiento. Entonces estamos muy hands-on apoyándolos, y es casi, digamos, tan importante digamos, este acompañamiento que el capital que damos. Y tenemos, y esto ha sido, digamos, algo supremamente importante para nosotros, es tener un fondo de asistencia técnica que nos permite hacer grants, y en particular financiar las actividades de medición de impacto con 60 Decibels, todo el trabajo de género, que como les comentaba es con un tercero, porque es difícil, digamos, hemos encontrado que es más fácil hacerlo con un socio. Y distintos, como describía Alexa, también distintos proyectos de apoyo estratégico a las empresas. Aquí hay unas pequeñas cifras, no voy a entrar en ellos, acerca del impacto que estamos teniendo, pero justamente, digamos, estas cifras, lo que pasa son cosas súper planas, estos números que los ve uno, y lo que estamos es que detrás de cada empresa, después de cada modelo de negocios, hay unos aprendizajes muy ricos acerca de cómo es que el acceso a la energía está impactando la vida de los usuarios, cuáles son las implicaciones de género. Y todo eso lo estamos haciendo a través de los estudios que hacemos con 60 Decibels, que poco a poco estamos, ya hicimos el primer barrido con todos los primeros, todas las empresas ya tuvieron su estamos terminando el primer estudio que vamos a hacer. A los pocos años vamos a hacer un segundo, y hasta salía un tercero. Ya estamos empezando a recoger algunos aprendizajes y los vamos a estar compartiendo. Pero digamos, de alguna forma, uno ve muchos como informes que hablan del impacto, y son una cantidad de cifras que son interesantes, pero solo es parte de la historia. Entonces, creo que debemos llegar un poco más profundo.
Y, digamos, creo lo que hemos logrado es gracias a los inversionistas. Tenemos unos inversionistas que son absolutamente comprometidos con lo que estamos haciendo, pues, digamos, el más obvio, digamos, de ese sentido es el MacArthur Foundation, que fuimos parte del C3, del Catholic Capital Consortium, pero cada uno de estos, el BID Lab, el Dutch Good Growth Fund, Bancolex, las fundaciones colombianas, Bancolombia, Fundación World Women's Banking de Colombia, Sura, Mercantil, todos están comprometidos con el impacto. Quieren que hagamos más que simplemente inversiones. Y entonces, pues ahí les cuento un poco cómo nos hemos beneficiado de ese, digamos, de alguna forma, de haber recibido un capital distinto de estos inversionistas. Solo resalto del lado derecho de la lámina, lo único a resaltar y que, pues, que nos enorgullece muchísimo es que una parte importante de nuestros recursos provienen de América Latina, y eso nos parece bien importante porque, pues, hay riqueza en la región y es importante que eso empiece a fluir más. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido ese capital catalítico? Digamos, solo dando un paso hacia atrás, lo que ve uno es que casi todo el capital de impacto de América Latina está en las etapas de crecimiento, growth, en el sector, donde cuando en realidad, como mencionaba Alexa y Matías, donde está la mayor brecha es en etapas, digamos, en ese middle, perdón, donde no solo se necesita dinero, sino acompañamiento, generación de ecosistema, donde hay más riesgo, donde es más difícil, aunque puede tener un mayor, digamos, upside, pero que no es para todos los inversionistas. Entonces, justamente tener inversionistas que comparten esta visión, que creen que este es el trabajo que debemos hacer, nos ha permitido hacer cosas que de otra forma, si tuviéramos puros inversionistas financieros, comunes y corrientes, no podríamos estar en esas etapas tempranas. Nos estarían diciendo, le están gastando demasiado tiempo a estas empresas, ayudándoles con su gobierno corporativo, poniendo la casa en orden. Eso no es un buen uso de sus tiempos, entonces, digamos, pero tenemos unos inversiones que creen en lo que estamos haciendo y nos dicen, no, eso es lo que hay que hacer. Nos permite, somos un fondo cerrado con un periodo de desinversión, entonces no podemos ser infinitamente pacientes, desafortunadamente, pero sí, digamos, somos pacientes en la medida que creen, no por estos mismos inversionistas que tenemos, no estamos presionando por retornos de corto plazo y decisiones netamente financieras. Entonces, con una empresa, cuando hay una oportunidad de mucho impacto, que requiere tener paciencia, que requiere hacer unas inversiones, que requiere, nosotros apoyamos a las empresas y estamos on board con ellos y las empresas aprecian eso, que tengan un socio que no solo está presionando la parte financiera y eso, digamos, nos ha generado, digamos, un goodwill en el mercado y tenemos muchas empresas que dicen, nos gustaría tenerlos ustedes de socio porque sabemos que ustedes realmente están pensando en el impacto, comparten nuestra visión y también entienden que a veces pues hay que tomarse más tiempo, aunque también entienden que tenemos que salir porque tenemos que retornarle el capital a nuestros inversionistas. Nos permite gastarle recursos en acompañamientos, incluyendo, no les mencioné que el Fondo de Asistencia Técnico es financiado por los LPs. Entonces, nuestros LPs nos dieron inversión para el fondo, pero también grants para hacer eso. Entonces, un capital realmente catalítico y como les dije, eso ha sido absolutamente, digamos, crítico para nuestro trabajo. Estamos levantando ahorita un segundo fondo y vamos a tener lo mismo. Nos permite también trabajar los estudios de impacto nos dan luces acerca de cómo es que las empresas pueden profundizar su impacto. Entonces, estamos trabajando con ellas para
profundizar el impacto. Igual, digamos, tener un enfoque muy fuerte en género y también dedicarle recursos a, tenemos una persona que se dedica al conocimiento y ese no es el conocimiento para nosotros, es para compartirlo con el mundo. Entonces, nuestros inversionistas no ven eso como mal uso de nuestros recursos, de nuestro tiempo, al contrario, lo celebran y es gracias a ese capital catalítico de nuestros inversionistas. Fabuloso, Virgilio. Muchas gracias por compartirnos la experiencia de Alive. Voy a dar un poco de las conclusiones, ¿no? Por temas de tiempo sobre lo que vemos como hilos conductores en estas tres organizaciones. Luego abriremos preguntas a los demás panelistas y luego al público. Bueno, como conclusión, yo veo aquí también como hilo conductor, yo quizá el principal es la innovación, ¿no? Estamos nosotros trabajando en una región que tiene bastantes complejidades y bueno, pensar en estas soluciones financieras para quienes no tienen acceso a ese financiamiento, pues es realmente un gran reto. Es muy interesante ver que, bueno, ustedes han identificado tanto esos sectores o esos grupos, ¿no? de la economía que más necesitan este financiamiento y bueno, y partir de ahí, ¿no? Un poco viendo, bueno, quiénes son esos inversionistas que puedan aceptar un riesgo mayor y armar estos vehículos financieros, ¿no? Que puedan ustedes, digamos, diseñar esos instrumentos financieros que puedan adaptarse a las necesidades de las organizaciones. Entonces, eso es por un lado, ¿no? La parte de la oferta, pero también vengo escuchando que por la parte de la demanda, pues sí es importante que se incluyan elementos de fortalecimiento, ¿no? Para estos emprendimientos, ¿no? Sobre todo porque son aquellos que apenas se van estableciendo, van creciendo, pero que aún necesitan este apoyo. Y bueno, y el impacto es muy importante, ¿no? También, o sea, que estas métricas se incorporen en estos fondos, en estos instrumentos, ¿no? Y un poco este cambio también de cultura, ¿no? De la importancia de medir el impacto, también de valorar el impacto, sobre todo en el mercado de capitales, ¿no? Que yo creo que también hay un trabajo muy, muy grande ahí. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Alexa para ver si tiene alguna pregunta o comentario para Virgilio y luego Matías. I do, yeah. Thank you, Virgilio. That was fascinating. Apologies, the translation. So I have kind of a big question, which is I noticed, the pie charts that you prepared around how you've raised capital. And I think it's remarkable that you've been able to raise a third of your capital from Latin American sources. That's fantastic. And it's something that we also work hard on, is to bring Latin American organizations into our funds. But when you're looking at kind of US and European investors, one of the messages that we often hear is that they are allocating more of their portfolios to other markets, to Asia, to Africa, where they see a more acute kind of need, perhaps, and also perhaps the ability to earn higher returns. So how are you attracting capital to this region? No, no. What you're saying is absolutely true. There's within the DFIs, there's much less appetite for Latin America. So there's some that are still looking at it, particularly more fragile regions like Central America and the Caribbean. But it's a reality, and so partly that's why we've expended so much effort in looking at and then U.S. foundations or European foundations or family offices. It's the same is true. The allocations for Latin America are smaller. So given that we're part of what we're trying to do is really, we spent a lot of time with local investors, and it's a challenge because there's such a bifurcated view of the world. I have my company, I make money with my company, and then I have my foundation and I give away money for my foundation, and what we're telling them just doesn't fit very well.
it doesn't really fit the profile of the companies, doesn't fit the profile of the foundations, and so there's a lot of education to be done. But what's interesting is that there is and particularly what we found is among sort of the younger generations, in particular for privately held companies and family offices, the younger generations are really spearheading. They want to do something different. So very recently, just anecdotally, earlier this year, I made a pitch to this family office, and they're like, "Oh, this is really interesting, but this." They end up saying no, from Central America. And then I got a call like a month ago, and they said, "Hey, by the way, we've had a change of heart. There's the son of the owner has joined and was really interested in more impact, and so could we have another call?" And we did. We met with them, and so that's opened the opportunity. So I think there's sort of the winds are blowing in the right direction, and I think there's in that sense there's a lack of products for Latin America, and a lot of what impact investors, those that are on board, say, well, I don't really. If I'm Latin America, I don't want to be investing in, Europe or the U.S. or Africa. I'd like to be investing in Latin America. So funds such as yours and Matias's and mine that are in the region have an advantage there, because there aren't a lot of interesting products out there. I'm sorry that was really long. No, thank you. Gracias, Virgilio. Matías, ¿algún comentario para Virgilio? Sí, simplemente me resultó súper interesante, Virgilio. Me gustaría saber cómo está la captación de fondos en este momento de contexto del Venture Capital y de la plaza seca, digamos, cómo lo están manejando y cuáles son si al final, cuál termina siendo la rentabilidad para el inversor, o cómo manejan esa rentabilidad para el inversor. No, pues Matías, está difícil el momento. Lo que sí vemos es que de alguna forma, bueno, ya ha habido, como todos hemos visto, una burbuja especialmente en tecnología. Curiosamente, lo que estamos viendo es que el tipo de portafolio que tenemos de empresas que están trabajando como productos de la economía real, energía, educación, bueno, cosas que son como, no es el último algoritmo y la última, como la última innovación tecnológica, son empresas de la economía real, de alguna forma tienen un desempeño casi contracíclico. En ese año esas empresas, nuestras empresas de portafolio han logrado captar dineros y han logrado hacer rondas de financiación digamos, quizás no a las valoraciones que se veían antes, pero sí positivas. Entonces creo que una de las ventajas que tenemos como sector es que estamos en la economía real. Puede ser que nuestras empresas utilicen tecnología, pero están para resolver problemas reales, y sigue habiendo consumo, sigue habiendo, no sé, la educación, por ejemplo, está disparada las matrículas en universidades. Entonces, como que hay una historia un poco distinta que contar, que es como interesante para los inversionistas, pero igual muchos entonces los que están comprometidos con el cambio, están comprometidos con la inversión de impacto, dicen, bueno, eso suena interesante, voy a hacer una pequeña asignación a esto, pero la verdad es que hay muchos que simplemente cerraron el grifo y en este momento pues están esperando a ver qué pasa, y especialmente porque hay alguna incertidumbre política en algunos de los países.
Gracias, gracias Virgilio. Bueno, entonces vamos a abrir a preguntas al público. Tengo que Nicolás Ramírez de América Orgánica tiene una pregunta, entonces si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, discúlpeme que estoy un poquito afónico, pero estaba saliendo de una gripe. Muchísimas gracias, Alexa, Matías y Virgilio, por todo el esfuerzo que están haciendo y esa apuesta a nuestra querida América Latina. Nuestra empresa se ha sometido al estrés de toda la región, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de impacto, yo creo que definitivamente no se puede establecer una coyuntura o el mejor momento, ¿no? Nuestra América Latina es como es y viene transitando el camino hacia el desarrollo, ¿no? Estamos pasando, diríamos que por algunas etapas de pubertad política donde estamos afectados todos, etcétera, pero definitivamente yo creo que no puede ser coyuntural la inversión de impacto en América Latina independientemente de lo que esté sucediendo el día de hoy. Y ahí estoy muy de acuerdo con Matías, ¿no? Hay líneas muy delgadas cuando hablamos de capital catalítico que busca responder y atender realidades de la economía real, como bien dice Virgilio, sino que por otro lado nuestras propias empresas se someten al estrés al recibir el financiamiento de aquellos fondos que ponen los ojos en América Latina desde afuera. Yo aplaudo muchísimo el trabajo de Alive de Virgilio porque encontrar y lograr persuadir al inversionista dentro de nuestra propia región que vive esa América Latina en el día a día es importante, ¿no? Porque una cosa es ser parte de un asset allocation strategy a los ojos de un inversionista fuera de América Latina, donde hay que redituar un retorno y una inversión, ¿verdad? Pero cuando estamos aquí en la candela, y discúlpeme que hablen de esa manera, ¿no? Pero en la cual estamos viviendo, sabemos muy bien cómo el impacto, vuelvo y repito, no es coyuntural. Tratar de mitigar trabajar en esas verticales donde hablamos de mitigación de pobreza, donde hablamos de vulnerabilidad. Yo creo que los modelos de negocios de empresas de impacto siguen contra todo pronóstico atravesando la situación actual, ¿no? Mi pregunta muy directa, Virgilio, es, si bien es cierto, comentas que definitivamente hay rendimientos importantes que los inversionistas de los fondos que trabajan con ustedes, los family office, etcétera, están buscando. También comentabas que hay paciencia, ¿no? Porque estos son momentos de ser paciente definitivamente. Hay momentos donde la presión financiera está sobre los modelos y la somete a un estrés mayor, pero definitivamente sabemos que la coyuntura se camina y se transita cuando quien es el oferente o el proveedor del dinero tiene que entender que la etapa está para atravesarla juntos, ¿no? ¿Cómo es la percepción hoy en día de estos inversionistas de Alive que definitivamente siguen apostando a una equidad de género porque es fundamental, siguen apostando a los verticales que Alexa también comenta y que Matías también lo dice en toda la región, pero cómo no esa línea delgada del capital, ¿ok? Que necesita un retorno al inversionista, no entra en el conflicto donde en la América Latina necesitamos el capital, pero vuelvo y repito, las coyunturas las hemos vivido en los últimos 50 años, las vamos a seguir viviendo y se han puesto el ojo en la región. Entonces, no ha generado esto un conflicto, si bien es cierto, las evaluaciones del año pasado han sido exorbitantemente elevadas. Cuando hablamos de la economía real y del valor real, el fair value, del impacto que estamos generando muchas de las empresas, no estamos entrando en un conflicto, en una diatriba donde el dinero entonces se frena porque le empieza a tener un poquito de respeto o hasta miedo a América Latina. Gracias a todos por el tiempo. Sí, pues Nicolás, eso es un poco lo que estaba diciendo antes. Yo creo que ahorita es un momento difícil pero sin embargo, dentro de personas que están comprometidas con hacer algo distinto, cuando ven empresas, pues tu empresa pues está haciendo algo súper innovador, interesante, que además está atado con tendencias de consumo globales y sostenibles. Entonces, yo creo que en la medida que tengamos eh, empresas con impacto, pero empresas con modelos de negocio sólidos, en algún momento habrá capital local y otras partes que inviertan. Pero no quiero acaparar el micrófono y creo que sería interesante oír también de Alexa y de Matías sobre este tema.
Si Matías o Alexa quieren comentar. Dale vos, Alexa, tranquilo. No, I don't have anything to add. Muy bien. Bueno, vimos un par de preguntas en el chat y creo, bueno, dirigidas a Alexa un poco y sobre todo que nos dé algunos ejemplos de como un fondo de inversión extranjero, como ven, ¿no? Pues el desempeño, ¿no? de la cartera en América Latina, sobre todo ante las situaciones sociopolíticas cambiantes, ¿no? en la región. Y bueno, ustedes, ¿cómo ven la reacción también de sus inversionistas, ¿no? ¿Qué les ha funcionado, ¿no? para atraer estos inversionistas tradicionales a sus fondos? So I already replied in the chat, but perhaps to answer the first question just around kind of the macro environment that we're facing. It is a tremendously challenging environment right now. We're still dealing with the aftermath of the pandemic. So, we have 55 companies in our portfolio. The vast majority are doing really well, but there's always a handful that were kind of disproportionately affected by the pandemic, especially those that were exposed to tourism, for example, that, we're still working with those companies, in some cases, working on restructurings. And then now kind of the other shoe has dropped and we're now facing this very challenging macro environment. Interest rates are skyrocketing, a lot of currency volatility, although actually less volatility in Latin America than here in Canada. As well as, I think sovereign governments being in a really challenging position. So, I think what we're seeing so far, like right now, is like a huge shortage of capital. Every single business is calling and asking for investments, including those that, maybe a few months ago, weren't asking for anything. So I do think that that's kind of the canary in the coal mine, that we're starting to see a pretty severe shortage of liquidity in the region. And that's always very destabilizing. And the next months will be very telling, particularly if we start to see, for example, I think El Salvador is very likely to default on its debt, and I think several other markets as well. Thank you, Alexa. Y bueno, nuestra última pregunta, David, tienes la mano arriba, si quieres abrir el micrófono. Sí, gracias. Buenos días con todos. Muy puntual la pregunta. ¿Todos coinciden o los tres coincidieron en que es necesario apoyar en el desarrollo de capacidades y acompañar en herramientas y en gestión? La pregunta es, ¿cómo lo están abordando ustedes? ¿Y qué podría mejorar o qué podría pasar para que ustedes puedan mejorar esa gestión? Yo puedo brevemente comentar. Nosotros en general lo que hacemos es tercerizamos o de alguna forma nos vinculamos con articuladores territoriales, que son los que nos traen cartera, pero los que desarrollan asistencia técnica. Entonces, mucho de esa asistencia técnica o acompañamiento o mejora de productividad lo hacemos a través de articuladores. Y por cierto, el proceso de crédito es un proceso, o el onboarding del crédito es un proceso que lo consideramos como de asistencia técnica per se. Y un comentario muy cortito, perdón, Alejandra, a Nicolás, porque se me cortó justo cuando quería hacer un comentario. Creo que era Nicolás quien había preguntado antes. Solamente un comentario muy corto, que para mí el fondo de impacto en general, que se sostiene en un problema, para mí cambia como una matriz general y quita incertidumbre, porque hay algo que va a seguir estando, que es el problema. Entonces, lo interesante de trabajar en inversión de impacto con economía real, que le decía Virgilio, es que hay una constante real, que es el problema que ese emprendimiento aborda desde el impacto. Entonces, todo puede cambiar, digo, el contexto, los fondos, pero hay una mirada puesta en que el problema, el dolor, está ahí, ¿no? Nada, me parece que quería decir eso antes y se me cortó, perdón. No, gracias, Matías. Virgilio o Alexa, ¿quieren responderle a David?
Yes, I mean, maybe just as a little bit of a different approach than Matthias. For us on the technical assistance side, we don't work with third parties. We deliver all of our technical assistance internally. So that meant kind of bringing on gender expertise into our team, or incubation and acceleration, staff. And we chose that path because it is another way for us to build relationships with our portfolio companies. And we found it to be tremendously valuable because it really gives us that lens on these companies that's outside of kind of the due diligence and negotiation process, but allows us to work with other teams. So not just the CFO, CEO, but now we're working with the HR department, or we're working with their groups that are developing policies and procedures, or what have you. It's been very valuable, and I think has allowed us to understand our companies better, and also ensure that the technical assistance is aligned with the core strategy of the business and designed to advance our impact, but also drive performance. Thank you, Alexa. Virgilio, ¿algo que quieras comentar? No, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo de los panelistas, ¿no? Por esta charla tan interesante. Nos dan mucho esta hora y media, ¿no? Para nosotros asimilar, y también a todos en la audiencia por participar. Quizá como última anuncio, pues solamente para que puedan ustedes agendar, tenemos nuestra segunda conferencia de Impact Minds Standing Together en Brasil, que será la última semana de agosto. Entonces, para que lo pongan en su agenda. Y bueno, y finalmente darles a todos las gracias, ¿no? por esta charla, y bueno, que esto aún empieza, ¿no? También muy emocionados de empezar todas estas actividades alrededor de Capital Catalítico. Entonces, muchas gracias y bueno, feliz tarde, mañana, donde se conecten ustedes, y muchas gracias. Gracias. Gracias, abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, nos vemos esta semana con el panel de los casos de género. Thank you, everyone.